Esa primavera estaba siendo muy fértil. La caza era abundante, abundantísima. Alce Negro estaba muy contento. Alce Negro pertenecía a la tribu de los Oglala, de la etnia Sioux. Un excelente cazador, un buen guerrero. Llevaba algunas plumas en su cabeza. Eso significaba que había dado varios golpes a sus enemigos. Había cazado un ciervo. Estaba contento. Al llegar a su tribu, al llegar a su tienda, a su tipi, encendió una hoguera. Buscó su mejor pipa. Inhaló el humo. Frente a él estaba la pieza cobrada. Un gran ciervo. Aguantó el humo en el interior de su cuerpo y se dirigió hacia el ciervo. Le dio un beso en el hocico y le insufló ese humo. Era una forma de agradecer que el espíritu del ciervo hubiese sido entregado a Alce Negro. Así actuaban los Sioux Oglalas. Daban las gracias por el sacrificio del hermano ciervo. En el programa anterior hablábamos del culto hacia el peyote, la sociedad del peyote, y contábamos, narrábamos algunas leyendas de los indios. Hablábamos de los Cherokees, de los Cheyennes, de los Sioux. Hoy os vamos a recordar algunas. Pero diremos antes que la variedad lingüística en los Estados Unidos es tremenda. Hay más de 58 familias lingüísticas, enclavadas en 6 grandes familias. Pero 58 lenguas, sin contar los dialectos, eso sería incontable. 6 grandes grupos de indios. Los noroccidentales, los del sudeste, sudoeste, los del Pacífico, los del Atlántico, los del Ártico. Eran muchos millones cuando llegaron los conquistadores. Se calcula que la población del continente americano rondaba los 80 millones de personas cuando llegaron los conquistadores. Esa población fue diezmada. Tenemos el ejemplo de México. En 1519 se calculaba aproximadamente unos 25 millones de indios. 25 millones. En 1605, es decir, ni siquiera un siglo más tarde, apenas quedaba 1 millón. No solamente los arcabuces, posteriormente los mosquetes o los rifles de repetición acabaron con los indios. Fueron las enfermedades, quizás, las que más incidieron en la diezma de la población india. El tifus, el sarampión, la viruela, la tuberculosis, enfermedades casi controladas entonces en la sociedad europea, pero que los indios, que las grandes llanuras, que los espíritus que las poblaban desconocían. Los indios tienen fama de nobles y excelentes guerreros, pero no solamente de guerra vivía el indio, también de caza. Esa caza giraba en torno al bisonte, el emblemático, el soñador bisonte. Leyendas hay sobre el gran bisonte blanco, que aparecía de cuando en vez y de vez en cuando entre las grandes manadas de búfalos que recorrían Norteamérica de cabo a rabo. El ciervo también estaba entre las piezas ansiadas, conejos, ardillas. Todo valía en épocas de escasez, pero además eran agricultores. De esta función agricultura se encargaban las mujeres. El maíz era esencial para la alimentación del indio. El maíz dulce, como cultivaban los Hidatsa. Los hombres se dedicaban a la caza, a la guerra, a entrenar los caballos, y poco más. La mujer, además de la agricultura, debía construir y fabricar los tipis, educar a los niños, buscar madera, leña, y tener bien cuidada la tribu. Un trabajo muy esforzado el de la mujer. Además, no se las permitía comer con los hombres, y tenían incluso juegos específicos para ellas, porque los indios, señores, también se divertían, también lo pasaban bien. Había un juego que era espectacular. Las mujeres lo practicaban con cierta asiduidad. Consistía en una especie de hockey. Consistía en coger una pelota que previamente se había llenado con pelo de ciervo, y esa pelota no debía caer al suelo.
Se hablaba que entre las mujeres Itaxa había algunas que eran capaces de mantener el balón en el aire durante más de 100 toques. Cualquier futbolista de primera división sabe perfectamente lo que es eso. Las mujeres Itaxa ya lo practicaban hace ya algunos siglos. Uno de los juegos más populares entre los jóvenes, entre los infantes indios, entre los niños y las niñas, era precisamente jugar a las casitas. Sí, como los nuestros. ¿Se dan ustedes cuenta qué parecidos somos? Montaban sus tipis con viejas pieles de bisonte que les cedían los mayores y obligaban a los niños a buscar el búfalo. Estos niños que se veían en la tesitura de ¿cómo voy a cazar un búfalo? Iban a su madre, se lo pedían y esta muy divertida pues le daba alguna lengua hervida o algún trozo de cecina y los niños disfrutaban. Las niñas tenían muñecas que fabricaban con juncos, muñecas cuyo le ponían ojos, a lo mejor que eran abalorios, muñecas divertidísimas, muy interesantes desde el punto de vista artístico. Las camas de las muñecas se hacían con pieles de ardilla. Eran niños como otros cualquiera, pero niños que también morían bajo las bayonetas de los blancos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y estos niños comían golosinas? ¿Tomaban dulces? Pues sí, los tomaban. Tomaban brotes frescos de maíz y los masticaban. El sabor era dulce, muy dulce, parecido al de la caña de azúcar. Todo giraba en torno al bisonte. Se utilizaban los huesos para utensilios, se utilizaba la grasa, incluso para fumar. Buenas pipas se hacían con flores de tabaco mezcladas con grasa de bisonte. Dicen que era un sabor exquisito, daba un toque exquisito a la grasa de bisonte. Se utilizaban las pieles, por supuesto. Un tipi precisaba más de 20 pieles de búfalo para que tuviera cierta consistencia. La carne en su totalidad. La sangre también. La sangre era un alimento delicado, delicadísimo. Los indios gustaban mucho de esa sangre. El bisonte se utilizaba en su totalidad. Los blancos acabaron con los bisontes, y eso significaba acabar con los indios. Los blancos solamente utilizaban la piel del bisonte, y a veces ni eso. Mataban miles y miles de bisontes para que los indios no tuvieran oportunidad de comer esa carne. Cuenta una vieja leyenda dakota que en una ocasión una partida de guerreros compuesta por 7 hombres iba recorriendo tierras del enemigo buscando confrontación, y al no encontrarla pensaron que sus dioses les habían dado la espalda y que estaban enfadados con ellos. Buscaban pelear, buscaban guerrear, y quizás no encontraban el equilibrio lógico y natural que aquellas tierras precisaban. Vieron un gran montículo de tierra y arbolado, y en él decidieron descansar. El jefe de la expedición desconfiaba, pensaba que los dioses les iban a castigar por aquella intromisión. Los otros 6 guerreros le miraban con divertimento, decían, pero ¿qué dices? Los dioses tienen que estar con nosotros, buscamos guerra, buscamos confrontación con el enemigo, necesitamos victorias. Y no se percataron que aquel montículo de tierra empezaba a moverse. Ellos quedaron estupefactos. Algunos lo sintieron, otros no. Había uno de ellos que se llamaba Burlón, le llamaban Burlón, y decidió danzar sobre aquel montículo de tierra, y animó a sus compañeros a seguir danzando. Estos, quizás más por miedo que por otra cosa, también lo hicieron. Empezaron todos a bailar en torno a ese montículo de tierra, que cada vez se iba moviendo más y más y más. Al poco se dieron cuenta que ese montículo de tierra era una gran tortuga, una enorme tortuga. Quizás la madre tierra, el espíritu de la naturaleza, había convertido aquella tierra en tortuga para dar castigo a estos guerreros tan crueles. La tortuga se dirigió hacia el lago, un gran lago que había cerca de allí. Los guerreros intentaron quitarse de la tortuga, intentaron saltar del montículo, pero sus pies danzarines quedaron agarrados a la tortuga, y la tortuga
se sumergió en el lago llevándose a los 7 guerreros. Jamás busques confrontación si previamente no te la han pedido. Los indios creían en la reencarnación. Pensaban que los niños que habían nacido en el poblado ese año venían sin duda alguna de algún espíritu de la naturaleza. No necesariamente un ser humano. Podía ser un animal, podía ser una calabaza, podía ser incluso un tipi, porque pensaban que Dios único no existía, sino que los dioses estaban esparcidos por su alrededor. El dios sol, el dios árbol, el dios hierba, el dios bisonte. Su religión consistía en eso. Todos los dioses andaban por allí entre ellos, espíritus buenos y espíritus malos. Cuentan los dakotas que cuando eran jóvenes, los niños, iban a un lago cercano a la tribu, y allí, al principio del día, buscaban su sombra, y esa sombra les indicaba lo que habían sido en una vida anterior. Había un guerrero en la tribu que insultaba a su mujer, insultaba a sus amigos, insultaba a todo el mundo, tenía una lengua viperina, él mismo lo reconocía. Fue al lago buscando su otro yo, su antigua vida, y simplemente vio un espino. Llegó al poblado diciendo: siempre hablaré mal, mis palabras serán siempre despiadadas, porque en mi otra vida fui un espino, y como tal mis palabras deben ser espinas. En 1804 se produjo la famosa expedición de Lewis y Clark, mandada por el presidente de los Estados Unidos. Esa expedición era amistosa y diplomática, ante todo esto último. Llegó el invierno de 1804 y entraron en contacto con los Hidatsa y con los Manda, y allí crearon un fuerte, el fuerte Mandam, y allí empezaron a reconocer historias, a escuchar a sus gentes. Los Hidatsa era una tribu pequeña, consistía apenas en 3 aldeas, mientras que los Mandan tenían solamente 2. Eran un grupo que había sido rodeado por los Sioux y no tenía mucha posibilidad de expansión. Los Sioux eran más cazadores y guerreros que los Hidatsa y los Mandan. Los Hidatsa eran agricultores en esencia y cazadores del bisonte. Y los niños tenían una leyenda. Las mamás Hidatsa decían a sus niños en las noches de invierno: no te portes mal, porque si no vendrá el búho a por ti. Porque allí su coco particular, su monstruo particular, era el búho. Pensaban que el búho era un espíritu maligno, porque cuenta la leyenda que hace miles de años el búho atemorizaba a los guerreros Hidatsa, agriaba la carne del bisonte para que no la pudieran comer. Por eso miraron al cielo, y el cielo les respondió. El dios Sol mandó a su hijo, y éste buscó la morada, el lugar donde estaba el búho, y le cogió por el cuello. Y el búho, dirigiéndose a los guerreros Hidatsa, les dijo: no permitáis que me mate. Si no me mata, a cambio daré un fuerte y vigoroso crecimiento a vuestros jóvenes. Todos aquellos que sepan que existo podrán crecer en total libertad y armonía. En cambio podéis decir a los que se porten mal que vendré a por ellos y que mi espíritu se los llevará. Desde entonces todos los niños Hidatsa escuchaban atemorizados estas historias, cuando las mamás o las abuelas o los padres les decían: no te portes mal porque vendrá el búho a por ti. Estos temblaban y quedaban atónitos esperando que llegara el espíritu maligno de aquel búho, el coco particular de los Hidatsa. Los comanches no se distinguían precisamente por su amor a la agricultura, más bien recogían lo que se encontraban. Eran eternos cazadores, nómadas incansables. De hecho, no tenemos construcciones férreas de los comanches. Montaban sus tipis y con eso era más que suficiente. Cuenta una leyenda comanche que hubo una vez en el que el enemigo hizo incursión en la tribu comanche y se llevó a la mujer de un guerrero. El guerrero llamó a sus 4 hermanos y fueron a la búsqueda de la mujer. Al cabo de unos días encontraron la tribu enemiga y se apostaron. El marido dijo a sus hermanos: vosotros situaros en esa alameda, yo quedaré aquí, al lado de este gran charco.
Y esperaron a que las mujeres de la tribu enemiga llegaran a ese lago, y fueron llegando, pero su mujer no se encontraba entre ellas. Hasta que un día llegó la mujer, y él la miró, y ella le miró, y los dos hablaron. Y ella le dijo: permíteme llevar agua a la tribu para que no desconfíen, y dentro de poco nos volveremos a encontrar. La mujer llevó agua a la tribu, y le contó a su nuevo esposo, porque la mujer había sido traidora a su anterior marido, se había casado con el enemigo, con el jefe enemigo. Le dijo: he tenido un sueño. Soñaba que mi marido antiguo venía con sus 4 hermanos, y estos 4 quedaban en la alameda, y él quedaba en el gran charco, y esperaban a que yo viniera. Manda a tus guerreros a por ellos. Mata a los hermanos, pero a mi antiguo marido no lo mates. Déjalo vivir. El jefe enemigo mandó a su tribu. Los cogieron, mataron a los 4 hermanos, y al anterior marido lo colgaron de las 2 muñecas. No lo mataron, pero sí lo torturaron. Y allí quedó. La mujer le miró y le despreció. No había sido lo suficientemente valiente como para rescatarla. A tiempo, claro. Al día siguiente llegó una vieja que había olvidado algo en la tribu, y le desató diciéndole: yo tengo un hijo como tú, vete. Todos hemos visto los famosos cuadros de guerreros indios acechando a los bisontes, pero no siempre fueron con caballos, no siempre fueron con arcos y flechas, aunque el guerrero que conseguía atravesar un bisonte con una flecha era un guerrero distinguido ante los ojos de la tribu. Cuando el invierno había sido muy duro y los caballos habían quedado famélicos y apenas podían correr sobre el terreno blando y pesado del deshielo primaveral, los guerreros tenían que ir a pie. Y no llevaban caballos, llevaban perros. El perro era muy importante en la vida de la tribu. Los grandes perros de los indios. Ahí iban sus atuendos, sus utensilios, sus pieles, a los lomos de esos grandes perros. En partidas de 10 o 12 guerreros, con sus mujeres, iban intentando conseguir algún bisonte, que cada vez eran más escasos, por cierto. Cuando lo conseguían, era una fiesta, una gran algarabía. Cuando cazaban un alce, lo partían por la mitad, y cada mitad se lo llevaba un guerrero. Cuando llegaron los primeros fusiles europeos, les vinieron muy bien a estos cazadores indios para intentar cazar algún búfalo que otro. Y cuando lo conseguían, llegaba el tiempo de la fiesta, el tiempo de las historias, el tiempo de las hogueras nocturnas. En 1822 se produjo un enfrentamiento entre los indios y una partida de exploradores y buscadores de pieles. Murieron 15 exploradores. El ejército mandó a la tropa, reforzada con cañones. La presión del ejército hizo que los indios abandonaran sus territorios. Los soldados, para asegurarse que los indios no volverían jamás a molestar a los buscadores de pieles, a los exploradores, quemaron todo lo habido y por haber, todo lo que había en torno a la tribu india. Quemaron los tipis, quemaron incluso las praderas. Fue en 1822 cuando se produjo el primer desplazamiento voluntario de los indios. Desde entonces no pararían. Uno de los censos que se hicieron en 1926, en los años 20, a lo largo de los años 20, sobre la población indígena nativa que todavía quedaba en los Estados Unidos, nos dio unas cifras estremecedoras. De los millones y millones que poblaban las grandes praderas, apenas quedaban 349.000. 349.000 indios, de diferentes etnias. Se daba el caso de los apaches chiricahuas, tribu de la que procedía Jerónimo, del que hablaremos la semana que viene. En esa tribu solamente quedaban 48 miembros, 48 apaches chiricahuas en 1926. Una tribu que había sido grandiosa, con miles y miles de integrantes. Solamente quedaban 48. Ejemplos como la Confederación Illinois, o los Iowa, o los Kiowas, o las Edusega, o los Mambas, o los Semínolas,
los cherokees. De las cinco grandes tribus civilizadas, quedaban muy poquitos. Hablamos de los cherokees. En el territorio de Oklahoma solamente se contabilizaban 19.000 en los años 20. 19.000 tan solo. Habían sido centenares de miles 100 años antes. En la actualidad tenemos muchos problemas para saber exactamente la cifra de indios puros que quedan en Estados Unidos, pero seguramente no pasarán de los 600.000. Si ya buscamos mestizajes, si buscamos maridajes o nuevas incorporaciones, posiblemente lleguemos al 1.600.000, 1,5 millones. Fue una gran masacre, una gran carnicería la que se produjo allí en las grandes llanuras, en las grandes praderas. A los blancos nadie les invitó. Y los indios murieron, como siempre.